cual les dije en el avance, como siempre les digo, hoy vamos a tratar de hablar de dos temas fundamentales, como son las contradicciones inherentes al ser humano, lógicas, comunes, regulares o patológicas cuando se exacerban, y el otro tema muy argento que es echarle la culpa al otro. Siempre la culpa la tiene el otro para el argento. Vamos a empezar por las contradicciones. Lo contradictorio es común, es normal en el ser humano, debido a que teóricamente hay dos pulsiones que nos habitan, como es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Esas dos pulsiones en su evolución se transforman en deseos, un deseo de vida y un deseo de muerte. Esos dos deseos conviven en cada uno de nosotros y se pelean, se dan de patadas permanentemente. Se crea lo que llamamos un conflicto. Y el conflicto hay que dirimirlo. No podés hablar en conflicto. Tenés que decidir qué negociás o qué elegís para decir. Cosa que no siempre es muy habitual. Entonces ustedes encuentran gente que a la mañana es de una manera, al mediodía de otra, a la tarde de otra y a la noche de otra. Según qué contradicción prevalezca. O de un día para el otro cambian de idea, cambian de forma, cambian todo. Es decir, que eso que llevado a un extremo se llama bipolaridad, porque o está muy arriba o está muy abajo. Yo no estoy muy de acuerdo con el diagnóstico de bipolaridad, porque creo que hay que investigarlo psicoanalíticamente. Es decir, que el diagnóstico bipolaridad es un diagnóstico psiquiátrico, no psicoanalítico. En la investigación psicoanalítica, esto que les decía de la contradicción entre un deseo y el otro, evidentemente o genera conflictos o el conflicto es tan fuerte que aparece la disociación. Entonces a la mañana aparece uno, a la tarde aparece otro, a la noche aparece otro y al día siguiente aparece otro. Entonces la gente dice cambia de idea como de calzón, los que se cambian el calzón, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la esencia del ser humano. Por ejemplo, en muchos discursos uno descubre en psicoanálisis una contradicción que yo llamo sincrónica. Como uno no puede hablar simultáneamente, va diacrónicamente hablando, pero en esa diacronía yo veo la contradicción sincrónica. Sería una psicosis para el psicoanálisis. Y es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Hay gente que se contradice in situ, en el mismo momento que está hablando. Hay que escucharlo. Es una escucha psicoanalítica. Cuando es muy exacerbado, la gente se sorprende y dice, pero este dice una cosa y dice otra al mismo tiempo, para decirlo comúnmente. Este tema no es menor. En épocas de pandemia, esta disociación, esta pelea entre un deseo de vida y un deseo de muerte, un deseo sexual y un deseo destructivo, realmente se exacerban. Por lo tanto, uno que ve en ese conflicto
como resultado la irritabilidad, porque está confundido el ser humano, no sabe qué quiere, a dónde va, qué pasa, más la incertidumbre que se crea a través de los medios de comunicación, pero que también inevitablemente es la única forma que tenemos de informarnos. Uno cambia de canales y escucha cosas diferentes, a veces muy diferentes. Realmente eso crea un estado de incertidumbre y de inseguridad, sumado a la pandemia y a este virus, este COVID-19, no le digo más coronavirus porque me someto al público, evidentemente hace que el ser humano esté más irritable, más extremista, aferrándose al amor, aferrándose a los cariños, aferrándose a la religión, aferrándose a la ciencia, aferrándose a lo que pueda. Es decir, hay muchos matrimonios que estaban separados y se juntaron en pandemia. Es decir, que frente a la agresión del mundo externo, como es este bicho, el COVID, la gente se junta o la gente se separa. Porque inconscientemente uno siempre le echa la culpa al otro. Por ejemplo, cuando hay la pérdida de un embarazo, por uno u otro motivo, inconscientemente uno le echa la culpa al otro. Aunque conscientemente diga lo que diga, fue de común acuerdo, fue así, fue asá, fue más o menos, inconscientemente, cuando uno investiga, le echa la culpa al otro. Y ya no hablemos de una separación. La pérdida de un embarazo es muy fuerte y la separación también es muy fuerte. Aunque la gente lo banalice y lo estupidice y lo superficialice. Ay, corté, estamos de acuerdo, los dos muy bien. No es cierto. Siempre uno queda muy mal. O mal. Acá el director me está haciendo señas, no sé por qué motivo. No puedo creer que el speech se haya terminado. Nos vemos. Como me dijo Mailén, la dejaste picando, abue. Y sí, porque realmente uno se siente impotente investigando hace tantos años el aparato mental de tanta gente. Somos todos muy diferentes, pero una separación o una pérdida de un embarazo no son inocuas. Es decir, aunque uno se pelea a muerte con el otro y quiera intelectualmente dejarlo, hablo desde el punto de vista de la mujer al hombre, por supuesto, porque soy mujer, y como dice Lacan, es imposible hablar desde otro lugar de lo que no es uno, evidentemente es una pérdida. A ver, aunque uno decida cortar por millones de motivos concretos, siempre la separación es por un lado una liberación, ¿no? Que es la parte
eufórica, maníaca, soy libera, estoy contenta, y por otra parte siempre es una pérdida, significa una pérdida. Tanto es así que, por ejemplo, en los sueños, que es donde realmente uno ve la tomografía computada o la resonancia magnética del inconsciente, hay gente que se separó hace muchísimos años, 20 años. Sin embargo, esa persona, ese marido o esa esposa que se separó de común acuerdo, no existe el común acuerdo, pero pongámosle que intelectualmente existe el común acuerdo, sigue apareciendo en los sueños, en situaciones sexuales o en situaciones de celos o en situaciones que teóricamente no tendrían que aparecer. Sin embargo, aparecen, están presentes, y si uno no interpreta eso y va sacando de raíz eso que intelectualmente y disociadamente uno cree que es lo más correcto, si uno no lo saca desde lo emocional y lo procesa, lo metaboliza y lo elabora, evidentemente no se separa nunca, nunca. Entonces aparecen conductas o nuevas parejas que duran poco, o tienen poca atracción, o tienen poca entusiasmo, y aparecen un montón de cosas, o falta de deseo, o falta de ganas de enamorarse, o falta de algo. Pero lo que falta es la persona de la cual uno se separó. Entonces, mientras uno no investigue profundamente los motivos reales, que para mí real es lo profundo, por los cuales se separó, se desenamoró del otro, se desenamoró, evidentemente la conducta posterior, aunque uno crea que lo tiene totalmente resuelto, va a ser a los tumbos, en zigzag, y de repente la gente dice: no tengo deseo, estoy asexuado, estoy asexuada, o no me interesa. ¿Por qué? Porque el inconsciente está enganchado todavía en la situación anterior. El tema de la pérdida en los abortos, la interrupción del embarazo, que puede ser espontáneo o no, siempre significa una pérdida. Nosotros estamos atravesados sociológicamente, socialmente, mentalmente, emocionalmente, por las religiones judeocristianas, que son las mayoritarias. Y evidentemente, si uno tiene más o menos elaborado ese tema, siempre la pérdida por interrupción espontánea o artificial es una pérdida. Por lo tanto, hay que elaborar un duelo. La gente dice: muerto el perro se acabó la rabia. No, hay que ver qué le trajo la rabia al perro. Si el mundo se moviese con un poco más de profundidad, yo no digo las grandes profundidades, pero creo que esta pandemia nos tiene que hacer recapacitar, repensar en nuestro ser humano contradictorio en el mundo. Estas contradicciones que yo les decía que tenemos todos, tienen una solución, pero siempre es una negociación entre la pulsión de vida, muerte, la pulsión de muerte, y la transformación en deseo de vida y de muerte.
deseo ya es un tema más elaborado, si no seríamos seres pulsionales, ¿no? Como hablábamos el otro día, que realmente esta inmediatez, esta perentoriedad es de la pulsión. Por lo tanto, no hay una evolución en el mundo, sino que habría una involución. Hay una evolución tecnológica y hay una involución emocional. Al volver al periodo pulsional. Ay, porque quiero, porque me pasa, porque... No es así. No es así. Uno vive en una sociedad. Es como vivir en un consorcio, en un edificio. Uno hace hasta lo que el otro puede aguantar o puede estar. La libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro. Si uno se encima en la libertad del otro, uno está haciendo una transgresión. Y así millones de ejemplos. Realmente, no sé cómo explicárselos mejor. Hay que pensar mucho mejor y más profundamente las cosas que hacemos, las que no hacemos, de quién nos separamos, cómo nos separamos, qué perdemos, qué no perdemos, qué ganamos, qué es ganancia para uno, qué es pérdida para el otro. Realmente el tema de la inmediatez, la perentoriedad, hace que se avasalle y se atropelle el intelecto y el corazón. Ese atropello del intelecto y del corazón hace que se cometan muchas macanas, muchísimas macanas, con uno mismo. El bienestar empieza por casa. Primero tenemos que tener resuelto la contradicción, antes de decir que somos bipolares. Somos contradictorios, esencialmente contradictorios porque provenimos de lo pulsional, pero la evolución, el crecimiento, tiene que hacer de nosotros alguien con una conducta más o menos coherente, sin quitar los impulsos, la creatividad y la pasión. Seguimos en las reflexiones finales. Acá tenemos al director para comenzar las reflexiones finales. Reflexiones que realmente deberían ser una síntesis de lo que he tratado de comunicar, como son las contradicciones inherentes al ser humano, que hay que negociar, que hay que pensar antes de emitir una definición. Uno cuando se calienta, se enoja por algo, define mal. Como decía los chinos, el que grita pierde. Y como dicen ahora, los que se enojan pierden. ¿De dónde sacan estas conclusiones? De la vida cotidiana. Cuando uno se enoja mucho, ¿qué es lo que pierde? Pierde la razón, pierde la cabeza. Y entonces, por ahí se dicen muchas cosas que uno no quiere decir, o no querría decir, o habría que decirlo a través de un diálogo. Che, ¿cómo cuesta el diálogo? Es impresionante. Tengo muchísimos pacientes nuevos y como decían el otro día, la Kremer está federal.
atiendo mucha gente de distintas provincias y es increíble, tanto en Capital como en todas las provincias, créeme el federal, realmente hay un común denominador. ¿Cómo cuesta el diálogo? El diálogo profundo, no el diálogo que se va en detalles estúpidos, superficiales, que no sirven para nada, salvo para rellenar agujeros. ¿Vio cómo la gente rellena agujeros? ¿Cómo maquilla la realidad? ¿Cómo estás? Estoy bárbaro, estoy muy bien. ¿Cómo la pasaste? Fantástico. No es cierto. Uno no puede decir que la gente miente. No mienten. Dicen cómo querría que fuese. Pero entonces hay mucha gente loca. Porque si uno habla de las cosas que uno piensa que tendrían que ser o supone cómo deberían ser, uno está loco. Está viviendo una irrealidad, una falsa diplomacia, porque uno puede decir todo educadamente, con cariño, si hay cariño, con afecto, con profundidad. Todo el mundo entiende. La gente que dice no va a entender, es que el que no entiende es él. Para mí es faltarle el respeto, no solo a los pacientes, sino a todos, a mi familia, a mis amigos. Yo digo muchas cosas, pero imagínense que no puedo meter el psicoanálisis fuera de contexto, porque sería como la piña de Monzón o de cualquier boxeador. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, los psicoanalistas, a profundizar. Y lógicamente, después de determinado tiempo, ya sabemos muchas más cosas de lo que el mismo emisor sabe. Evidentemente, el otro día yo escuché un cambio de tono en una futura paciente y me di cuenta que algo había pasado en ese lugar. Y se lo dije, cambiaste el tono, pues yo les explico todo. Hasta donde a mí me da, yo explico todo. No me quiero sentir superior, ni en la cresta de la ola. Para mí el paciente y yo estamos en el mismo lugar. Hay una asimetría de conocimiento. Yo voy a investigar su inconsciente. Y por supuesto que voy a saber más que él. Hasta que él aprenda de la experiencia analítica a su autoconocimiento. A su conocimiento de sí mismo. No puedo dejar pasar el tema de cómo se están peleando los políticos. Yo creo que como se pelean las parejas, la gente se pelea cuando no tiene una solución clara. Y acá lo que faltan son vacunas. Entonces estamos todos desesperados, ansiosos, esperando las vacunas, que termine la pandemia, que nos va a llevar este año también, me parece, de cuarentena, de aislamiento. Entonces la gente con la pelea tapa el verdadero motivo de conflicto. En las parejas pasa lo mismo. Hablan y hablan y hablan, discuten, pelean y no van al punto, no van al eje del conflicto. Esto trae muchas malas interpretaciones, conductas inadecuadas, separaciones innecesarias o consecuciones de parejas innecesarias también. Es decir, ¿por qué uno está junto a otro? Por millones de motivos.
porque el otro es lindo, porque el otro es atractivo, porque el otro es poderoso, porque uno necesita más un respaldo que otra cosa. Y si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nosotros mismos y dejamos, como lo hacen todos los sargentos, de echarle la culpa al otro, cada uno se hace cargo de su elección, cada uno se hace cargo de su vida, uno es el arquitecto de su propio destino. ¿Qué significa esa frase napoleónica? ¿Qué significa? Porque ¿cómo vas a ser arquitecto de tu propio destino si no te conoces tus propias contradicciones que crean tus propios conflictos y esas conductas insólitas que la gente dice es incomprensible esta conducta? Evidentemente, la pelea es la solución. Cuando uno no sabe, se pelea. Cuando uno no sabe, se enamora. Cuando uno no sabe, se enamora a tontas y a locas. Enamorarse es lo mejor, como digo yo, que te puede pasar en el mundo. Lo que pasa que si es a tontas y a locas, ves un objeto que se mueve y te enamoras por la necesidad de enamorarte. Evidentemente, las pérdidas son las pérdidas. No hay que tenerles miedo. Hay que poder elaborarlas. Hay que poder procesarlas, no taparse los ojos como el monito o dejarlo en el desván. No, no te van a matar, no te va a matar elaborar un duelo, elaborar una pérdida. No te va a destruir, te va a destruir si no lo elaboras, porque tus conductas posteriores van a ser totalmente desacertadas. Nos vemos.